ves a alguien que se está ahogando en el agua, o le tiras un salvavidas si lo tiene, o te lanzas al agua por él, no espera, no, a ver si me pide ayuda. Oiga, es que a lo mejor tiene el agua tan arriba. Te puedes prometer 10.000 millones si los tienes, que no dudo que los tengan, pero si son inaccesibles, pues como si pones 100.000, no te sirven para absolutamente nada. Dinero que se ha gastado el PSOE en Instagram y en Facebook para culpabilizar a Amazon y probablemente a los Reyes me parece de una deslealtad del PSOE absoluta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias en cualquier circunstancia, en cualquier situación, por compartir, por abrir, por participar, por escuchar o por ver este episodio, este nuevo episodio de La Plaza. La Plaza, como ya saben ustedes, es un programa, una tertulia en el que debatimos o intentamos dar una vuelta a la actualidad, lo último que ha ocurrido. Nosotros nos interrogamos los porqués, las posibles consecuencias. En definitiva, lo tostamos un poquito más para intentar sacar el jugo que pueda tener la actualidad y tratar de distinguir aquellos fenómenos que son más sustanciales de los que son más puramente coyunturales. Bueno, supongo que ustedes, si es un seguidor habitual de este episodio de La Plaza, pues lo sabe de sobra, y si no es, pues he intentado resumírselo ya lo que pretendemos hacer en este medio minuto. Más importante que lo que pretendemos hacer es lo que vamos a hacer, y eso es lo que empezamos ya a desarrollar. Consternados, profundamente dolidos, profundamente insatisfechos con las respuestas que se están dando al tema de la Dana, a la tragedia que ha causado la Dana en una buena parte de España, especialmente en la Comunidad Valenciana. Absolutamente asombrados por algunas tácticas políticas que se están desarrollando y también no sorprendidos, o sorprendidos en parte, por el clamoroso éxito que ha tenido Trump en las elecciones norteamericanas. No tanto por el éxito, algunos comentaristas preveían ya que Trump iba a ser el vencedor, sino por la dimensión de ese éxito, aunque una parte hay que atribuirla al sistema electoral americano. Pero sobre todo a mí, al menos particularmente, lo que me sorprende es la ceguera de una buena parte de la izquierda ante lo que está sucediendo, no ya en Estados Unidos, sino en una parte del mundo. Pero todo eso es lo que pretendemos desarrollar a lo largo de este episodio de La Plaza con nuestros invitados hoy, Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Hola, Alejandro, Juan. Y Ismael García Villarejo, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿Empezamos? ¿Sí? Pues venga, empezamos. Empezamos porque he visto que os habíais lanzado ya antes de que encendiéramos los micrófonos y las luces, pues empezamos con el lodo, el fango, el barro que está dejando la Dana. Una buena parte de ese fango se lo están llevando los trabajadores, los voluntarios, los vecinos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que era lo previsible. Quizá hubiera sido mejor que hubieran empezado antes, no los voluntarios que estuvieron desde el primer momento, cuando aún no se sabía qué podía pasar, si podrían repetirse esos fenómenos o no, es igual, les daba lo mismo, cogieron la escoba de su casa y el recogedor, andaron los kilómetros que tenían que andar y allí llegaron. Quizá otras fuerzas más implicadas no estuvieron tan diligentes y seguramente no por ellas, convencido, no por los soldados, no por los policías, no por los bomberos, no por los pocos que conozco estoy convencido de que no fue por ellos, quizá porque tenían la responsabilidad de haber dado una respuesta más urgente al drama que se estaba cebando en esa parte de la Comunidad Valenciana. Pero hay otro fango que aún no se ha empezado a quitar, sino que al contrario va en aumento, que es el fango político. Era también previsible, muchas cosas son previsibles. Nosotros seguimos, como hemos dicho en algunos otros programas, con el deber moral de no dejar de sorprendernos ante las barbaridades que se cometen, se trazan, se proyectan. No nos queremos acostumbrar a esa ignominia
que observamos en algunas actitudes políticas. Pero en fin, esa es mi opinión y además estoy convencido de que no soy el más informado de esta mesa, por lo tanto, Alejandro, si quieres empezar. No, es sorprendente que no hemos tenido prácticamente ni una semana de tregua, con todavía personas desaparecidas que no se han encontrado, con una cantidad de muertos pues que harían tambalear a cualquier gobierno en otro país. Y aquí, en vez de estar unidos, en vez de intentar gestionar la crisis única y exclusivamente, que ese tendría que ser el objetivo prioritario de nuestros gobernantes en estos momentos, están a otra cosa. Se ha visto sobre todo, ya empezó Sánchez desde que comenzó la crisis, viendo la posibilidad de que la nefasta gestión de Mazón pues le abría ahí la puerta a fulminarlo, y ha puesto en marcha una estrategia, sobre todo después del domingo, cuando salió humillado de Paiporta, cuando se retiró de esa localidad ante el ataque de los vecinos, pues ha visto aquí, ha diseñado una estrategia maquiavélica en contra, bueno, pues de las dos personas que se mantuvieron al frente de la comitiva en ese momento, como los Reyes y Mazón, que también permaneció ahí. Los Reyes, primero, ha criticado, ha echado la culpa de esa visita a la Zarzuela, diciendo que ellos no querían ir porque lo veían peligroso, pero que el rey se empeñó se empeñó es la palabra que utilizó el país. Se empeñó en acudir a ello, bueno, cuando el rey nunca ha impuesto nada a un gobierno. Que se no sepa. Solamente eso, sino que le ha tocado ir a un montón de sitios que hubiera debido de ir acompañado y le ha tocado ir solo. Ir completamente solo. Creo que Argentina, no sé si El Salvador, no recuerdo mal, espero no equivocarme. O sea que no solamente no impone, no se empeña, sino que además ha tenido que asumir en soledad aquello que el gobierno no consideraba conveniente hacer, lo cual ya hemos criticado en otros momentos como un profundo acto de deslealtad. Eso por una parte, y por otra también ha criticado al rey porque él desplegó inmediatamente a su guardia real en Valencia. Y claro, el gobierno también dice, oye, si no te lo pidieron, si no te lo solicitaron, ¿por qué despliega? Es que cuando ves a alguien que se está ahogando en el agua, o le tiras un salvavidas y lo tiene, o te lanzas al agua por él, no espera, no, a ver si me pide ayuda. Oiga, es que a lo mejor tiene el agua tan arriba que no puede hacer nada, solo está luchando por su vida, y ante eso hay que movilizarse, y eso creo que hizo el rey y no puede ser criticable. Y con respecto a Mazón, lo que ha hecho es que no tiene nombre, Mazón tendrá que dar explicaciones y le tendremos que exigir todo responsabilidades, incluso a la justicia, por la gestión que ha hecho. Pero lo que no puede un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es convertirse en fiscal y en juez también que dicte sentencia. Y ya ha querido sentenciarlo y decir que es el único responsable de esta crisis. Primero, a través de su partido, el PSOE, porque ya el gobierno era muy llamativo, contrató una campaña de publicidad en las redes sociales acusando directamente a Mazón. Y a continuación se puso a filtrar contenidos de llamada de miembros de la delegación del gobierno, de miembros del Ministerio de Transición Ecológica, que ponía en evidencia la gestión de Mazón. Muy bien, hombre, pero vamos a dejar que los jueces hagan su trabajo, que no sea Sánchez el que haga esto en este momento, cuando tiene que estar centrado en reparar los daños que se han cometido, en ayudar a las víctimas y en gestionar una crisis. Y lo que está volcado única y exclusivamente es en este fango político. Entonces creo que es una situación, la verdad, que no pensaba que esto se iba a empeorar todavía y se iba a embarrar tanto más de lo que ya hemos visto en Valencia. Pero es que precisamente lo que no quiere Sánchez es que los jueces hagan su trabajo. No lo quiso durante la pandemia, no lo quiere con el caso del juez Peinado, y además es que está acostumbrado a ser fiscal, juez y parte y dictar sentencia desde hace tiempo. No creo que esté ahora en cambiar el chip. Pero te voy a hacer, Juan, un crossover, si me permites, entre los dos temas que proponías en el sumario, ¿no? El fango político, con perdón de la expresión, derivada de la Dana, y el resultado electoral en los Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos dos claros ejemplos de cómo se comportan dos líderes ideológicamente próximos, pero de comportamiento absolutamente alejados. Mientras Joe Biden, su única misión el día siguiente de las elecciones fue rebajar el suflé, que diríamos en términos absolutamente coloquiales dentro de nuestra jerga periodística,
Es decir, calmar los ánimos. Aquí tenemos a Pedro Sánchez haciendo justo lo contrario. Si puede, con perdón, utilizar estos verbos en estas situaciones, si puede enfangar más, enfanga más. Y yo creo que se está retratando solo. Es decir, yo todavía no he escuchado a nadie en ningún medio de comunicación decir qué bien lo está haciendo Sánchez, ni qué bien lo está haciendo el Gobierno central, ni qué bien lo ha hecho la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni qué bien lo ha hecho el Ministerio de Defensa, ni qué bien lo ha hecho el Ministerio el de Óscar Puente, ¿cómo se llama? El de Transición Digital, el que antes llevaba escribir. No, el de Óscar Puente es el de Transportes, ¿no? No, perdón, el otro, el Óscar, ¿se llaman? Sí, el de Transformación Digital. Transformación Digital. Es que, perdonadme, pero con 23 ministros es difícil saberse los nombres de todos. O sea, hoy han empezado a funcionar. Hoy, según el BOE, ya se pueden pedir las ayudas y la página web en la que tienes que pedir las ayudas no funciona. No funciona, se cae, como pasaba con las ayudas de la pandemia, se caen. Entonces, tú puedes prometer 10.000 millones si los tienes, que no dudo que los tengan, pero si son inaccesibles, pues como si pones 100.000, no te sirven para absolutamente nada. Entonces, mientras vemos absoluta dejadez por parte de todas las administraciones y en vez de dedicar tiempo a ver cómo empiezan a ser útiles, lo único que vemos es la actitud contraria a un líder que acaba de perder las elecciones y que evidentemente pues tiene que estar quizá un poco más dolido de lo que pueda estar Pedro Sánchez, porque esto a su carrera en principio le afectaba relativamente si hubiera tomado las decisiones correctas. Es decir, no se estaba enfrentando a unas elecciones. Pero bueno. Pero mira, yo la semana pasada, en el episodio anterior de La Plaza, hablaba de la necesidad urgente de una comisión. La necesidad urgente inmediata, como decía y sigue siendo, es limpiar las calles, restablecer los servicios básicos, que la gente que ha padecido esta tragedia no carezca de alimentos, no carezca de útiles de limpieza personales, de higiene, de medicinas, que esa sería la necesidad urgente. Y lo inmediato, y dije ya habría tiempo, y me gustaría, señalé que creía que se debía de, si queríamos hacer las cosas bien, si queríamos aprender algo de esta tragedia como sociedad, como españoles, es una comisión unitaria que se preocupara por saber, sin invectivas absurdas e irrelevantes, creo que empecé esto, es decir, ¿qué ha fallado? Es decir, oye, hemos tenido este drama, unos habrán tenido más culpa que otros, pero ¿qué ha fallado? O sea, ¿qué tenemos que ponernos a trabajar para que no vuelva a fallar en otra situación similar? Y creo que no estabas tú, Alejandro, estaba Ismael, estaba Bernat, y un poco me tacharon, y yo lo entiendo, de naif, de ingenuo, ¿no? Es decir, oye, déjate de comisiones, es el tiempo de la justicia, me vinieron a decir, las comisiones solo sirven, y pusieron este ejemplo, y me parece un ejemplo muy significativo, porque es que es verdad, así lo creo, para que Rufián diga 4 tonterías, se gane 1 minuto de televisión y se vaya tranquilo y satisfecho a su casa de haber dicho esas memeces. Pero yo sigo diciendo que esta comisión que pido es una exigencia, y debería ser una exigencia democrática, no una comisión en la que Rufián vaya y diga 4 tonterías, sino una comisión en que todos aquellos que tienen responsabilidades del Estado y en primer lugar el gobierno se sentara con el principal partido de la oposición, si es preciso a puerta cerrada, y dijera, oye, venga, vamos a ver, de aquí nos salimos, nosotros y nuestros equipos, necesidades humanas, necesidades tal, ver qué ha fallado hoy el servicio de emergencia, si había duda, cómo lo hacemos, venga, y ponerse a trabajar. No es un deseo, no es una creencia naif de que esto pueda ocurrir, sé que no va a ocurrir, pero es una exigencia democrática, es una reivindicación para mí inapelable. Inapelable. Hay que exigirles, reivindicarles. No podemos aceptar que las cosas sigan el ritmo que sigue. Luego, si entramos a concretar, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. Yo no tenía muchas noticias de la campaña, sí que he visto las inversiones, creo que algún medio incluso ha publicado el dinero que se ha gastado el PSOE, una parte del dinero que se ha gastado el PSOE en Instagram y en Facebook para culpabilizar a Amazon y probablemente a los Reyes. Me parece de una deslealtad
del PSOE absoluta. No me cabe en la cabeza que en estos momentos con personas aún, y tú has visto unas cuantas, acabas de ver unas cuantas, Ismael, llorando, con personas aún que no han encontrado a sus seres queridos, con personas que lo han perdido todo, que no saben si van a poder volver a trabajar de lo que trabajaban, pues porque probablemente abrir de nuevo su peluquería, su droguería, su lo que sea, les va a requerir unas inversiones y un dinero que probablemente no vayan a disponer nunca. En estos momentos hay alguien que esté pensando en cómo culpar a Amazon o en cómo culpar al Papa de Roma. O sea, me parece, de verdad, que aún no acabo de ver la mezquindad en la que pueden caer determinados estamentos o personas. Aún no he llegado, aún me falta mucho por aprender y por comprobar cuán profundo puede ser el pozo de determinados actores políticos de estos momentos. Y no quiero poner nombres, o sea, es que me niego a poner, es que me es igual, aunque evidentemente soy consciente de quién ha pagado esa campaña, soy consciente de estas cosas. Pero lo grave de la situación es la siguiente, que estos debates que dices tú que son necesarios aquí en España, que lo son, que lo son. No debates solo, o sea, de trabajo, o sea, de análisis, comisión, investigación. Luego habrá sus técnicos y los jueces harán su labor, pero es que eso precisamente es no judicializar la política. Claro que la política se va a judicializar, porque la política no hace política. Evidentemente. Entonces, es decir, póngase usted a hacer política. Y hacer política no es hacer una comisión para que vaya al gobierno, se autoexculpe, aprovechando su mayoría, para que vayan los otros y digan, toda la culpa la tienes tú. No, hacer política es hacer algo que en estos momentos es urgente, porque es que sin ello van a fallar otras muchas cosas. Quiero decir, oye, hemos fallado como Estado, hemos fallado. Admítelo y empieza. Hemos fallado. Sí, está a la vista uno habrá de todos. fallado más, otro habrá fallado menos, otro no habrá fallado nada, otro habrá fallado absolutamente. Hemos fallado como Estado, porque hay 200 y pico personas fallecidas, porque hay no sé cuántos daños materiales, porque había obras que no se han hecho y podían haber salvado vidas. Por las razones que sean, no voy a entrar ahora en eso. Pero ¿cuál es es decir, en qué nos hemos equivocado? Y nos hemos equivocado todos. ¿Y qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir? Porque puede volver a ocurrir. Pasado mañana, Dios no lo quiera, o de aquí a un año, en España, en Portugal, en Francia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y probablemente no lo acertaremos todo. Probablemente esa comisión, ese grupo, o los subgrupos de expertos, o lo que sea, probablemente elaboren, en el supuesto de que se reúnan y que lo hagan, estrategias, reformas, protocolos que luego la realidad desborde. Probablemente. Pero lo tienen que intentar. Lo tienen que intentar. Lo que no puede ser es que en el primer pleno parlamentario que ha habido hoy o ayer, se ha suspendido, sí, lo han suspendido. Se han suspendido y han sido incapaces de ponerse de acuerdo, de salir abrazados, PSOE, PP, Sumar, Podemos, salir todos juntos y decir, señores, unidad. Este es un momento de que trabajemos todos, porque hay miles de familias, miles de españoles, de familias españolas sufriendo lo indecible. Si no son capaces ellos de hacer eso, y no quiero pensar que la tónica es aquella que decía que los diputados no están para achicar agua, si no son capaces de sacrificar su orgullo, su dignidad, su estrategia política en aras a esa foto. En fin, es que tiene Juan toda la razón y lo comparto, pero no soy nada optimista. Ya el resto de tragedias que hemos tenido en este país recientemente repiten todas el mismo patrón. No se deja eso a un lado, lo primero que buscan es su rentabilidad política, el esquivar el bulto, el salvarse ellos mismos y arrojar piedras contra el contrario. Es que no hay liderazgo aquí ante crisis de este tipo con el perfil de político que tenemos. Si alguno de estos políticos que tenemos hubiesen sido presidente de Ucrania cuando la invasión de Rusia, bueno, Putin se hubiese quedado con el país en 24 horas. En 24 horas. Porque es que no veo claro que estén capacitados para hacer esto. Y es que una cosa tan simple, al inicio de la tragedia, no se podía haber reunido Sánchez con Feijóo, haber llamado
al principal líder de la Y haber oposición y ido los dos sentarse los juntos a dos, y los dos juntos. a ver Amazon, claro. Y Efectivamente. decir, vamos a resolver esta crisis. Esto lo es una sacamos. emergencia nacional, esto lo tenemos que sacar entre los dos Y un grandes solo partidos valenciano se va a y que quedar el resto atrás. se supe, pero vamos los dos y que vean que vamos a una. Nada, ni una llamada. No han cruzado una palabra desde que empezó la crisis. Eso es normal. Así podemos solucionar algo. Podemos tener esperanza en que en la próxima crisis esto va a ser diferente. Yo Vamos no la a tengo. seguir sobre esto, vamos a acabar encendidos, derretidos. ¿Y por qué esto? Luego vamos al caso de Trump, que como dices tú, Trump tiene muchas vinculaciones. Yo ayer hablaba con una persona muy joven, bastante más joven que yo. Y esta persona me interrogaba, oye, ¿cómo es posible y tal? Y que sí, cual. Mi opinión. Y al final me habló de algo, decir, porque el problema es que, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué esta gente ha llegado y no uno? Porque uno entiendo que sería señalado, excluido de la clase política, o 5 o 15, como pues antiguamente se excluía los cordones sanitarios no explícitos, pues a aquellos que eran antisistemas o que eran tal, ¿no? Es decir, oye, no, porque aquí en la política la hacemos para arreglar, no antisistemas, sino para arreglar el sistema, reformarlo, mejorarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y he reflexionado con esta persona me lo dijo, dice, creo que el problema es que hemos caído y todos han asumido la banalización de la política. Entonces me encantó ese concepto. Y es verdad. Entonces pensaba, a lo mejor es verdad. ¿Por qué no reaccionan a tiempo el gobierno valenciano? ¿Por qué las alertas no se toman en consideración como deberían haberse tomado? ¿Por qué las unidades, los responsables políticos del gobierno central, no, cuando ya se tienen las primeras alertas, que es a última hora de la tarde del martes, no automáticamente en 2 o 3 horas ponen en alerta a los ejércitos, a la policía, y dice, oye, preparaos que a lo mejor salís, si no en 2 horas de madrugada? ¿Por qué no se produce esto? Y tiendo a pensar, y perdonen, probablemente sea un análisis muy simplista, que es porque realmente no se lo acaban de creer. No se lo acaban de creer. Porque alguien diría, sí, ya hemos hecho otras, probablemente haya unas inundaciones en tal otro sitio, bueno, sí, ya lo haremos. No acaban de creerse, no quiero, tendría que medir las palabras y luego la tertulia es lo menos apropiado. No acaban de creerse la realidad que gestionan. Están ellos en general, aparte como una nube. Porque a ellos no les va a tocar, o no les va a tocar directamente, o generalmente no les va a tocar. Lo que no asumen es que no son gobierno. Es decir, cuando tú estás en un debate parlamentario, por ejemplo, y te dices, en catalán se dice el nom del porc, ¿no? Te insultas, te dices corruptos, nosotros, vosotros os acordáis, qué tal y qué si cual. De ahí tenías que salir, y espero que no lleguen nunca, como hemos visto otras escenas, otras imágenes de otros parlamentos, de ahí tendrían que salir a bofetadas, ¿no? Oye, ¿qué me has llamado? ¿Pero cómo me has llamado corrupto? Oye, que yo tengo familia, hijos, es que te voy a partir la cara o te voy a llevar a los jueces. Claro, más sí. Pero se insultan de oficio. Banalizan la gravedad de la corrupción, que es un fenómeno gravísimo. Oye, que la gente trabaja 8, 10 y 14 horas para pagar sueldos, salarios, un Estado que pueda estar afectado por la gangrena de la corrupción. O sea, eso no te lo ventilas así en un debate encendido, y se lo ventilan en un debate encendido. La vida sigue igual después de lanzarse esas gravísimas acusaciones. Y desgraciadamente, como han dicho algunas personas a cámara, cuando se vayan las cámaras, cuando se cansen, la vida seguirá igual. Y seguiremos teniendo X parlamentos, X diputaciones, X partidos, probablemente con un poco más de subvención el año que viene a los partidos políticos que este. Porque se banaliza la realidad. Porque esa burbuja solo la construyes, de la que hemos hablado que estaba la clase política, en la medida en que banalizas aquello sobre lo que intervienes. Banalizas es considerar carente de importancia y de trascendencia. Si no, realmente no lo entiendo. Tenía que pensar que las personas son malas, no malísimas. Sí, y creo que no. Creo que se asciende, llegan a cargos de responsabilidad política personas cuya única vocación ha sido vivir. Para la política se vive bien. Se tiene muchas reuniones, pero se vive bien.
se vive bien en la política. Tienes tus ratos en los que te humillan, porque la política es dura, tus ratos en cambio en los que triunfas y tú humillas, y quitando de esos ratos en la política se vive bien, en general. Entonces hay mucha gente que se le siente atraída por ese aura, se apunta. Ya no tienes que tener un gran currículum para acceder. Miremos los currículums de los ministros que tenemos en el gobierno y en otros organismos territoriales. Miremos los currículums que en general tienen. No tienes que haber escrito ensayos sobre hacia dónde va el mundo, no tienes que haber tenido un par de carreras. En muchos, cada vez más hay gente que no tiene ninguna, y yo no es que mitifique los títulos universitarios, pero entonces, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es la capacidad de cada vez más personas que están al frente de la gestión de nuestros asuntos? No, pero vale, muy bien. No mitifiquemos, perdón, los títulos académicos, pero si tú no ofreces conocimiento, al menos ofrece o presenta otras virtudes, como por ejemplo liderazgo. Pero es que el problema es que no aportan ni una. Te van a cortar la cabeza, no aportan ni la una ni la. Pero bueno, pero los que llegan no aportan ni la una ni la otra. Y esto lo hablábamos en el último episodio de La Plaza. El problema además es que ese concepto, esa manera de promocionar o de asignar responsabilidades a gente, no solo ya afecta a la política, sino también a las direcciones, con lo que llamaríamos, ¿no?, gente de confianza. Porque luego también nos encontramos una mecánica diabólica que en algún momento se tendrá que acabar, que es que al final las preocupaciones de los partidos políticos consisten en ver dónde colocan a su gente. Y ese aspecto te lleva a que quizá la persona de emergencias pues no es la más adecuada para gestionar las emergencias. En vez de tener un buen técnico, una persona preparada o alguien mínimamente que sepa los sistemas, los botones de los que dispone, pues tienes a una persona que está ahí medrando absolutamente de paso, que lleva emergencias como podría llevar los cafés de la consejería, claro, si le pagaran el mismo salario. Y ese es un gravísimo problema de la dinámica interna de los partidos, que se acaba extendiendo a las instituciones. Sí. Pero tampoco es nuevo de Sánchez. Esto ya nos lleva pasando esta deriva, ya la llevamos. No, pero si el fenómeno se agrava, o sea, tampoco quiero ser equidistante. No es nuevo de Sánchez, es cierto. Pero se agrava con él, evidentemente. Pero se agrava mucho con Sánchez. Se agrava mucho. Porque la colonización de las instituciones no tiene parangón, lo que ha hecho Sánchez. Bueno, tenemos el Banco de España, claro, que es quien controla o sirve de contrapeso a la política económica del gobierno, ha estado siempre regida, casi siempre, en un 90% de su tiempo, por personas prestigiadas en el mundo de las finanzas hasta ahora. Que no digo que esté prestigiado, pero su contaminación por haber estado 4 o 5 años en el gobierno, de entrada le invalida. Luego a lo mejor las personas pueden cambiar. Hemos tenido en servicios postales una persona cuyo mayor mérito era haber sido el jefe de gabinete de Sánchez y que ha dejado Correos como lo ha dejado. Hemos dejado el CIS, que era un estupendo instituto de que conocer cómo los españoles se sentían, pensaban, a qué aspiraban, convertido en una máquina más de propaganda del gobierno socialista con el inefable Tezanos. O sea, todo eso no se producía antes. Eso con Sánchez. Y la tercera pata que la tercera pata de actualidad, que evidentemente no le estamos prestando atención, es Radio Televisión Española estos días. Que mientras tanto, para eso sí que hay pleno. O sea, para convalidar el Real Decreto Ley de ayudas a la Comunidad Valenciana y en general a los afectados a la DANA, no solo a la Comunidad Valenciana, no hay foto, no hay pleno, pero lo de RTVE sí sigue en el orden del día. Pero ¿vosotros habéis visto las intervenciones de los consejeros? ¿Cuáles de ellos? Intervinieron los de Radio Televisión Española. Los de Radio Televisión Española pero los habéis... Yo es que conozco muy bien a una de ellas. He visto 3 o 4 hasta que me he cabreado. Miki Moto. Miquel Calzada. Miquel Calzada. Elegido por Junts. Gracias, agradezco mi cargo al presidente Puigdemont. Este señor, lo de Radio y Televisión Española, le da igual. La E, no es que le dé igual, es que le molesta, es que va a ir contra la E. Es que le da igual. Por lo tanto, no puede ser consejero de Radio y Televisión Española un señor que no quiere que haya una Radio y Televisión Española. O sea, ¿es necesario que lo digamos varias veces? Pero eso forma parte de la manera de entender el poder, que lo voy a repartir entre los que me dejan estar en el poder. Y que no sé si ha pedido perdón o no. Los 2 DNIs del juez Martínez Peinado... Está ahí. Pero es que ayer dijo que estaba ahí para luchar contra los bulos. Joder, pero todavía no ha pedido perdón. Lo vas a tener fácil. Si es que lo vas a tener fácil. Sí. Solo con que no salgas de tu casa, ahí tienes un trabajo enorme ya.
Tienes mucho terreno ganado, sin Lo salir digo ahí, de casa. Lo digo además en sus intervenciones en diferentes tertulias. ¿Habéis visto los consejeros que tenemos? ¿Con eso vamos a constituir una televisión independiente, una televisión pública al servicio? ¿De verdad se lo creen? Y no me vale decir, pero es que antes también... No me vale. Es decir, hubo un señor que Aludazzi, que lo de CCO... Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. Suponiendo que hubiera sido pero igual es que usted no va a cambiar nada, pero usted es que hay consejeros y consejeros. Y hay consejeros ideológicos, que no te digo que no, pero con un currículum detrás. Es decir, Ramón Colom, que todo el mundo sabe qué afinidad política tiene, es que se inventó informe semanal, no jodamos. Es que esa es la degradación de la desinstitución. No hables mal, que tenemos que ganarnos al público joven, ¿eh? ¿Por qué? Por lo de la revuelta esta. Venga, Alejandro. No, es verdad que al final, en esto que hablamos de la colocación de la gente, que encima los más marmolillos los meten en los sitios donde parece que pueden pasar desapercibidos, pero de pronto te viene una pandemia, como pasó en 2020, y claro, descubre que lo que está ahí metido no te puede resolver absolutamente nada, ¿no? Yo, volviendo al tema de Valencia, la conclusión a la que llego es que cuando se produce una catástrofe de estas dimensiones no es por un único error, no es por una única persona la que llega a provocar una tragedia tan colosal. Hay una cantidad de personas involucradas que por eso sería bueno que se aclararan muchísimas cosas, porque claro, la intención del gobierno es salir inmaculado en todo esto. Y lo que está transmitiendo ahora es que ellos fueron perfectos en todas sus comunicaciones, en alertar del peligro, que estuvieron al tanto y todo lo deje. Yo digo, no lo tengo muy claro, pero si ellos estaban tan al tanto, ¿por qué las autopistas siguieron abiertas? Si veía que y que fue una trampa mortal para muchísimas personas y todos se quedaron allí completamente atrapados. El responsable de transporte del gobierno central, que es el que tiene las competencias sobre esa... Oye, dijo la DGT, esto es intransitable, vamos a cortar. Dirá, oye, Valencia, ¿usted no quiere hacer nada? Pues yo sí actúo. Y cierro las autopistas, cierro las carreteras de competencia nacional, porque esto es un desastre, aunque no lo queráis ver. Y no hicieron nada. ¿Por qué los aves siguieron saliendo hasta Valencia? Yo creo que salió uno hasta las 3 de la tarde. Sí. Y llegó allí a las 5 y ya vio que estaba todo anegado y tuvo que meter marcha atrás. Oiga, si estás viendo, comunica a Adif del gobierno central, oye, tenemos tan claro que esto es un desastre que no puede salir un tren más en todo el día. ¿Cuánto tiempo tardó el ejército? Si ya desde el martes por la tarde estaban reunidos, el martes por la tarde era, ¿no? Sí. Estaban reunidos al frente, con María Jesús Montero al frente, mientras Sánchez volvía de la India. Si estaban viendo la dimensión que la tragedia podía tener, ¿por qué no tenían preparado? ¿Y por qué no el ejército no estaba preparado para salir en 24 horas? Vamos a ver, pero entonces aquí sería bueno... Un segundo, pero que también aquí se está quedando todo al descubierto, ¿eh? En el gobierno no manda nadie que no sea Sánchez. Todos los ministros son ministros delegados, punto. Yo digo que aquí habría que investigar las comunicaciones, no solo de la parte de la Comunidad Valenciana, que es verdad que están saliendo, sino también por parte del gobierno, responsables del gobierno, que comunicaron entre ellos, qué WhatsApp se pusieron, qué se dijeron. Eso sería interesante también conocer para tener una visión tenéis general. 5 minutos, 5 no más, para hablar de la victoria de Trump. 5 minutos. Bueno, yo como estoy con Sánchez, he empezado con Sánchez, voy a continuar porque... O sea, vas a hacer lo que te dé la gana. No, con el tema de Trump lo ha felicitado, a diferencia de Milei, le puso efectivamente, aquí ahora sí tuit. Por si acaso. Yo creo que al final Sánchez tiene envidia de Trump, porque en el fondo el sanchismo es una franquicia del trumpismo. Porque es que los dos se mueven... Es curioso, porque se mueven igual, se mueven en el bulo, en la manipulación, en la mentira, en el cinismo, en la colonización de las instituciones, en despreciar a la justicia. Los dos están acorralados, uno con sentencia firme y otras que pueden venir, como es el presidente Trump, y Sánchez con la mujer imputada, con el hermano imputado, con Ábalos imputado, con el fiscal general del Estado imputado, que eso en ninguna democracia occidental, ninguna democracia avanzada se ha visto en la historia a un presidente en esta situación, solo Trump y él. Los dos han convertido sus respectivos partidos políticos en instituciones a su servicio. Ya no existe el PSOE como no existe el Partido Republicano, existe el partido de Sánchez y de Trump. Y digo que él, su alumno aventajado, tiene que tener envidia de Trump,
porque con todo eso Trump consigue una mayoría y arrasa. Y él dirá que estoy haciendo mal, que aplicando su misma política, pues tengo aquí que arrastrarme y buscarme socios hasta por debajo de las piedras para gobernar. 2 minutos, Ismael. 2 minutos. La diferencia... No, es acoso. Venga. La diferencia entre los dos es que... La diferencia entre los dos, básica... No te compro el argumento. La diferencia entre los dos, básica, es que Sánchez hace política de grupos sociales y Trump no. Y se ha visto, con la victoria de Trump, uno de los análisis. Y para mí hay dos facetas interesantes. La primera, se acabó la política, digamos, desarrollada del Partido Demócrata de ir a por grupos sociales. Tú, como eres negro, tienes que votar a demócratas. Tú, como eres gay, tienes que votar. Tú, como eres mujer, tienes que votar como bla, 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 bla. O sea, toda esta segregación para luego ilustrar o hacer creer a esos grupos sociales que todos los demás van contra él. Y eso sí que lo ha puesto en juego Sánchez, pero Trump no. Y eso le ha salido muy mal al Partido Demócrata. Otra reflexión. ¡Qué alegría! Se acabaron los influencers. Pero qué alegría. O sea, ni Taylor Swift, ni Beyoncé, ni el Bad Bunny o Bad Bunny. No, Bad Bunny es el conejo, ¿no? Bueno, ¿de quién se ha rodeado Trump? Juan, yo creo, Juan, del mayor podcaster de Estados Unidos, tomando nota. No, Elon Musk no. El mayor podcaster o sea, del jefe de la plaza de allí y de Elon Musk, del dinero. Yo creo 3 reflexiones, 3 titulares casi. Uno es un subtítulo más que un titular. Uno, yo creo que Trump tiene un alumno aventajado hace tiempo, que es Pedro Sánchez. Tiene otros también, por Europa, tal, pero en todo lo que habéis dicho, no voy a repetir. 2, le pediría a Alberto Núñez Feijóo que no imite a Kamala Harris. ¿En qué sentido? La candidata tranquila, que solo Trump, pero ¿cómo la gente va a votar a Trump? Pero con lo malvado que es, un tío que tiene 4 juicios pendientes, tal, acusado de putero, de malversador, de defraudar a Hacienda, de instigar un golpe contra el Capitolio. ¿Cómo la gente va a votar? No hace falta sudar, no hace falta sudar. Kamala Harris ha perdido 10 millones de votos. Pero es que las elecciones iban del depósito de gasolina. Ya se ha acabado los 2 minutos. No me has dicho 2 minutos. No, otros has consumido de sobra. Y si me falta el subtítulo. Uno que cree que hay mucha gente de izquierdas y mucha izquierda que tiene muchos valores que aportar y cree que además lo que se entiende es necesario, tiene que quitarse urgentemente la ceguera. Tiene que operarse, pero muy pronto, más temprano que tarde, de las cataratas que padece la izquierda. Cuando Trump estaba hablando de cómo la cesta de la compra se había aumentado, cuando muchas familias de clase media estaban perdiendo estatus, estaban perdiendo, Kamala Harris llamaba a defender la libertad de las mujeres. Hoy, no cuando el sufragismo, sino hoy, en el 2000, que eso era lo más fundamental, el respeto a las minorías y tal. La gente, los latinos han dicho, oiga, es que sí, está muy bien y ya se lo compro, pero es que tenemos que llegar a final de mes. Había un artículo que publicaba hoy en el Confidencial, lo cuento muy rápidamente, porque además me está esperando un taxi. Había un artículo que decía que desde hace tiempo, por esa ceguera que se tiene que quitar la izquierda, decía más o menos que en el New York Times ya no se hablaba de latinos, se hablaba de Latin X, o sea, se escribe así, Latinx, para evitar que ese concepto quedara dañado por el patriarcado, por la cultura patriarcal. Ya no había latinos, latinas, había Latinx, había el New York Times y otros periódicos, la gran mayoría de los periódicos ilustrados de las clases pudientes ilustradas urbanas norteamericanas utilizan eso y tal. Entonces alguien, me parece que fue el Pew Research, cuando esto se empieza a poner en marcha, hace una encuesta entre los latinos. Y dice, ¿qué le parece a usted? Usted ya no es latino, usted es Latinx. Y ella dice,
literalmente dice, y tal. No, mire, que es que usted es Latinx. Bueno, descubren que el 30%, creo, el 20 y pico por ciento de los latinos, solo el 20 y pico, el 30% entendían lo que quería, lo que pretendía ese bien pensante, que evidentemente no era latino, iba a redimirle de su condición y pretendía. Y de ese 30%, solo el 3% decía que estaba de acuerdo con esa bobada. O sea, el 97% de los latinos decían, a ver, tío, usted ganas de jugar al Monopoly, vayas a jugar a cualquier historia, déjeme de tonterías, yo tengo otras preocupaciones. Pero han seguido. 10 años después de que se empezara a emplear ese término, el porcentaje de los latinos que entendían lo que eso significaba pasaba del 30 al 40, creo recordar. Y el porcentaje por año de los que decían que eso era algo importante pasaba del 3 al 4%. El 96% de los latinos decía, oiga, qué bobada. Pero fíjate que además es ofensivo. Esto da una idea, para mí, de por qué ha perdido tan estrepitosamente Kamala Harris. Y lamentablemente ha llegado al poder un hombre acusado y en algunos casos condenado por delitos de agresión sexual o de, no sé si es exactamente, que me perdonen, sí por defraudación fiscal, sí por incitar al está imputado o investigado, financiación ilegal y por muchos cuantos más. Que su forma de actuar es una forma de actuar que a mí particularmente me repudia, que ya no está solo en el mundo y sobre todo, ¿por qué ante ese hombre ha perdido tan estrepitosamente Kamala Harris? Que a la izquierda se lo haga mirar, si no, desgraciadamente vamos a ver muchos más y más gordos Trump en el mundo en los próximos años. Gracias. Perdonad la precipitación del final, no te he dejado hablar todo lo que has querido, ya sabes que entre tú y yo eso es normal. Gracias a Alejandro Ramírez, gracias a Ismael García Villarejo y por supuesto a Gina y a Manuel Hernández. Hasta pronto.